Asociación Costarricense de Geomorfólogos. Vamos a ver. Ok. ¿Cuál es la motivación y lo que vamos a ver esta noche? Básicamente son 4 ejes y básicamente diferentes escenarios de cambio climático en el Atlántico Norte han indicado que se predice un número mayor de grandes huracanes superiores a clase 3, sobre todo. Desde el 2008 se vienen haciendo diferentes estudios que esto lo han venido prediciendo. Y pareciera que esto es una tendencia que se está observando en el Atlántico Norte. Es importante la implicación de otras disciplinas en el estudio de ciclones tropicales, como la geografía, la geología y otras también, no solamente la meteorología, desde un punto de vista del pronóstico y los efectos en sí directamente del clima, sino también qué otros efectos hay en el relieve y otras implicaciones. Luego es importante estudiar los efectos geomorfológicos de los ciclones tropicales, no solo en Costa Rica, sino en la región, porque Costa Rica, bueno, hemos empezado a observar una recurrencia de eventos muy fuertes en los últimos 30 años, pero hay otros países que son afectados incluso más comúnmente. El otro eje es investigar esta dinámica geomorfológica asociada a ciclones tropicales y cómo mejora la gestión de estos riesgos que tienen los diferentes ciclones tropicales. Básicamente esta va a ser la línea que vamos a tener esta noche. Los ciclones tropicales, ¿qué son? ¿Qué antecedentes hay para Costa Rica? ¿Cuáles son sus efectos geomorfológicos y amenazas? Los eventos recientes y cómo esto se asocia al final con la gestión del riesgo. Los ciclones tropicales, bueno, su formación básicamente podríamos resumirla en 3 ejes, que es, debe existir un disturbio atmosférico anterior, antes de la formación del ciclón tropical. La temperatura superficial del mar debe superar los 26 grados centígrados y los vientos de la atmósfera superior deben ser débiles. Esto se le conoce como la cortante vertical del viento, debe ser débil. Estas 3 características deben conjugarse en un momento dado, sobre todo en la temporada de huracanes, en la cual acaba de empezar el 1 de junio hasta finales de noviembre, y para que estas condiciones se conjunten y se puedan desarrollar. Luego tenemos diferentes características o tipos de ciclones tropicales. Como lo menciono aquí abajo, básicamente tenemos, por ejemplo, las depresiones tropicales hasta un máximo de 62 kilómetros por hora, tormentas tropicales hasta 117 kilómetros por hora y los huracanes de 118 kilómetros por hora y más. Luego, ellos están clasificados de acuerdo a una escala de 2 investigadores norteamericanos que se llama la escala Saffir-Simpson, la cual los divide en 5. Una vez que superamos estos 118 kilómetros por hora, tenemos intensidades de 1 al 5 y a partir del 3 se llaman grandes huracanes o major hurricanes, que son los más devastadores, ¿verdad? Como lo podemos ver, si empezamos a ver vientos, unos son muy peligrosos, otros pasamos desde vientos muy peligrosos que pueden producir algunos daños hasta ya catastróficos donde destruyen viviendas. ¿Dónde ocurren ciclones tropicales? ¿Solamente ocurren en Centroamérica y México o donde más ocurren en el mundo? Bueno, en el Caribe. Pues no, realmente suceden en muchos lugares del mundo a lo largo de la franja tropical. Aquí está América, a veces estos mapas confunden. Y bueno, aquí tenemos los que nosotros estamos más asociados, que son los del Caribe, y que tienen básicamente unas zonas ciclogénicas donde ellos nacen. Por ejemplo, en esta zona donde está Cabo Verde, aquí en el Mar Caribe, y otros que son en el Golfo de México. También en esta zona al norte de Colombia y Venezuela es otra zona donde nacen comúnmente ciclones tropicales y bueno, hay diferentes intensidades, pero en otras zonas del mundo los hay también. Los hay tanto en el sudeste asiático, los hay en Oceanía, los hay sobre el Océano Índico, a veces afectan la India, etc. Entonces es un proceso que no solamente se da en el Atlántico Norte, sino que es muy común, por ejemplo, que afecten Filipinas, Taiwán, que a veces afecten, por ejemplo, Australia, incluso a veces llegan a afectar incluso a Nueva Zelanda. Es muy interesante porque esto depende mucho de las corrientes oceánicas, cuando hay corrientes frías y corrientes cálidas, y donde hay corrientes sobre todo cálidas tienden a ser mayores. Dependiendo
de unas condiciones multidecadales que todos entendemos, escuchamos como el fenómeno del niño y la niña, estos procesos van a acentuarse o van a disminuirse. Por ejemplo, cuando tenemos el fenómeno del niño en el área que nos concierne, que es el Atlántico Norte, estas condiciones van a ser disminuidas. Es decir, durante años niños vamos a tener menos ciclones tropicales en el Atlántico Norte y más bien vamos a tener más que todo son eventos de sequías. Mientras que del otro lado, cuando tenemos años niña, lo que vamos a tener más bien se va a favorecer las condiciones para que se desarrollen los ciclones tropicales. Entonces, muy asociado y muy ligado está que cuando hay ciclones tropicales en gran intensidad, por lo general se asocian con años o meses niña. Este es un índice oceánico del niño, se llama ONI, y como podemos ver aquí, en los años, las barras que dan hacia abajo son los años asociados con eventos niña, mientras que estos con letras en rojo son los años asociados con niño. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos niños famosos como el del año 97 o el que fue reciente del año 2015, 2016. Pero, por ejemplo, los que han afectado a Costa Rica, podemos ver en los años 88, el huracán Juana, en el año 96, César, luego estuvo el huracán Mitch, muy recordado en toda la región, luego Alma en 2008, y luego 2016 tuvimos Otto, y en 2016, un año después, la tormenta tropical Nate. Está muy, muy, muy ligado que eventos muy destructivos tienen una relación, incluso estadísticamente, positiva. Y bueno, una de las características que más favorecen es que durante años niña, la temperatura superficial del mar es más alta de lo normal. Y como vemos aquí, por encima de 28 grados incluso, y entonces favorece las condiciones para tener ciclones tropicales. Y como les mencionaba, las diferentes zonas ciclogénicas aquí en Cabo Verde, al frente de África, ustedes, algunos piensen que es algo raro, pero no, al final tiene mucho que ver también el movimiento o el efecto de Coriolis, el cual favorece que las corrientes se muevan a favor de las manecillas del reloj. Eso hace que muchas veces no sea tan afectado Costa Rica y también por una cierta protección que le genera geográficamente las masas continentales. Ahora, los antecedentes en Costa Rica. Pues Costa Rica, aquí podemos ver una serie son los registros que hay históricos del paso de los huracanes y ciclones tropicales en esta región. Y lo que llama inmediatamente la atención es que Costa Rica y Panamá prácticamente no tienen un registro de un impacto directo, como sí se puede observar obviamente en la península de Yucatán, a lo largo del Caribe, en Nicaragua, Cabo, Punta Cabezas, etcétera. En otras regiones en las cuales es de mayor y más constante impacto. De hecho, Eric Alfaro, del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, ha estudiado esto durante muchos años. Y el grupo del CIGEFI lo han estudiado durante muchísimos años. Y, por ejemplo, en 2003, Alvarado y Alfaro determinaron que en Costa Rica, incluso para que un huracán impacte directamente, tiene apenas una probabilidad del 5%. Eso se hablaba en 2003, es decir, que era muy raro que un huracán llegara realmente a impactar. Vean que ya aquí vamos a Punta Cabezas, que está muy cerca de Costa Rica, y aquí se impactan, tiene un 40% de probabilidad, mientras que hay otras zonas con un porcentaje incluso más alto. Luego, retomo esto porque ¿qué es lo que se ha visto en Costa Rica que es el efecto mayor de los ciclones tropicales? Un efecto indirecto, un efecto en el cual las masas de aire del ciclón tropical, cuando está ubicado a lo largo de esta zona en el Caribe, atrae las masas de aire que están incluso sobre la zona de convergencia intertropical y pegan o chocan contra los sistemas de montañas que están a lo largo de todo Centroamérica. Entonces, ¿eso qué favorece? Que las lluvias no sean del lado Caribe, sino más bien del lado Pacífico. Entonces, hay una mayor recurrencia de desastres, de inundaciones, de deslizamientos del lado Pacífico, no del lado Caribe, como uno pensaría que directamente hay una relación. Esto es recurrente en los diferentes estudios que se hacen de los impactos de los ciclones tropicales, que el número de datos y el número de casos mayores de eventos de desastre estén a lo largo del Pacífico. Esta la línea negra es
es la divisoria de aguas. Costa Rica se divide básicamente en cuenca pacífica y Caribe, y tiene una dinámica muy activa cuando hay ciclones tropicales, la parte pacífica y no la Caribe. En los últimos, digamos, 30 años, ¿verdad? 32 años, se ha visto probablemente un aumento en el número de huracanes y ciclones tropicales que han afectado el país. Por ejemplo, tenemos el caso de Joan o Juana, llamado en Costa Rica, en 1988, que vino y chocó aquí al frente de Nicaragua, ese no, pero afectó muchísimo Costa Rica, sobre todo la parte pacífica y la zona sur de Costa Rica. Luego el huracán César, en 1996. También estuvo Mitch, pero Mitch no afectó tanto como sí afectó a Honduras, a Nicaragua y otros países. Luego en 2008 tuvimos tormenta tropical Alma, que esto es muy interesante porque siempre se asocian los ciclones tropicales con un impacto indirecto del Caribe, mientras que esta fue una tormenta tropical anómala que se presentó mucho más abajo de lo que normalmente se desarrollan y afectó Costa Rica, mucho El Salvador, y esta sí fue de un impacto directo, digámoslo de esta manera, pero no atravesó el país como tal. Y luego tenemos en Thomas, en 2010, que a pesar de, vean la distancia que tuvo con el país, tuvo gravísimas consecuencias en distintas inundaciones y deslizamientos en el país. Luego, los más recientes y tal vez hasta más recordados son el huracán Otto, 2016, que fue el primer huracán registrado en el país que cruzó o impactó directamente el país, incluso cuando llegó a tierra, era categoría 3, que es un gran huracán. Y el otro, un año después, bueno, 11 meses exactos, casi que, no, menos incluso, 11 meses después, la tormenta tropical Nate. Y como les mencionaba hace un rato, evidentemente tiene una relación directa con el ONI, con el Oceanic Niño Index, que en eventos niña, pues es cuando estos se presentan. Ahora, ¿cuáles son los efectos geomorfológicos y las amenazas que los ciclones tropicales generan en Costa Rica? Pues coincide con la tendencia que se tiene en el país de que el 90% de los eventos totales de desastre entre los últimos 40 años, 50 casi, son deslizamientos e inundaciones. Hay otros ejemplos como otros eventos o procesos como las marejadas, pero tienen una menor implicación, probablemente porque no vive tanta gente en las zonas de costa de la zona Caribe donde podrían afectar estos procesos. Es muy importante, un momento, es muy importante entender la dinámica también tectónica del país para poder entender la respuesta que tiene el relieve a estos procesos. El país está en una zona de subducción, que es la trinchera mesoamericana, y básicamente el país lo que tenemos es un arco volcánico a lo largo donde están los principales sistemas montañosos y volcánicos del país. Tenemos un antearco, que es entre la zona de subducción y la zona volcánica, que es una zona, digamos, con relieves corrugados, cuencas por lo general pequeñas, o cuencas de muy rápida transición entre la zona de montaña y la costa, un relieve muy intricado, muy alterado, y rocas más antiguas, incluso el basamento de Costa Rica se presenta de este lado. Y del otro lado tenemos la zona de Trasarco, que básicamente se compone de la erosión de todos estos sistemas montañosos y volcánicos y una deposición a lo largo de todas estas planicies que dan o hacia el lago de Nicaragua o hacia el mar Caribe. Es importante también entender cuál es la dinámica de precipitación, porque el país responde a un clima tropical muy lluvioso, en el cual tenemos una división clara entre lo que llueve en el Pacífico y lo que llueve en el Caribe. En el Pacífico, que es la línea está rojo-naranja, pues podemos ver que tenemos una época seca muy marcada, digamos, entre diciembre hasta casi que abril, cuando empieza a llover. Y luego tenemos dos picos de precipitación, uno que se da entre mayo y junio, donde estamos actualmente, cuando empieza la época lluviosa. Luego tenemos el veranillo de San Juan o la canícula,
que se da más casi siempre en julio, junio o julio. Y luego tenemos el otro pico de precipitación que viene en agosto, septiembre, octubre. Sobre todo estos 3 meses se asocian muchísimo, uno, con la zona de convergencia intertropical que sube, ¿verdad? Porque la intensificación de los vientos del verano del hemisferio norte bajan, entonces le da paso a que la zona de convergencia intertropical suba, se posicione sobre Costa Rica y además la influencia de los ciclones tropicales. Por otro lado, el Caribe, pues no podríamos decir que hay una época seca marcada o clara como la que les mencioné en el Pacífico. No obstante, hay un cierto descenso en el mes de marzo, hay otro descenso entre septiembre y octubre, no tan marcado en los registros. Llueve prácticamente todo el año. En la zona Caribe podemos hablar no de meses secos, sino de días que no llueve. Es diferente la condición. Esta condición de las diferentes pues, características lluviosas del país también tiene una implicación directa con el número de registros, incluso, por ejemplo, en este caso son de deslizamientos. Esto es un trabajo que está en este momento en revisión y básicamente podemos ver que los meses de septiembre y octubre que les mencionaba, que tienen más influencia con los ciclones tropicales, son los que registran más números de deslizamientos en el histórico. Igual, estos son datos entre el año 70 y el año 2019. Esta es una distribución que se hizo. Aquí es importante sí notar que también aquí hay datos de sismicidad. Por ejemplo, esta fórmula, que es un modelo lineal generalizado, incluye también el número de terremotos, la rugosidad del terreno, pero también la cantidad de lluvia extrema cada 5 años. Entonces, notamos que a lo largo del Pacífico es donde se ven un número mayor de valores medios y valores altos. Esto es interesante, que siempre esta tendencia se ve marcada tanto en inundaciones como en deslizamientos. Deslizamientos a causa de la tormenta tropical Alma. Este es un ejemplo claro en la carretera interamericana sur, por ejemplo. Este es un trabajo publicado en Journal of Maps el año pasado. Y en esta carretera, en un tramo de menos de 30 kilómetros, hubo 200 deslizamientos. La calle interamericana estuvo cerrada durante prácticamente un mes. Una serie de problemáticas que mucho tiene que ver en el país, que tiene un problema serio con el tema de las calles, de las vialidades, de los puentes, y además cuando hay un evento de estos, pues lo empeora aún más. Podemos ver otro trabajo que hice hace años con Daniela Campos de la Universidad Nacional, y lo mismo, se estudiaron los eventos hidrometeorológicos entre el año 2000 y 2015 de todo el país, y siempre hay una tendencia en que septiembre y octubre presentan un porcentaje muchísimo más alto de eventos, lo cual muchas veces se asocia, cuando hay años extremos, con ciclones tropicales. Este es otro trabajo que está ahorita en camino, y son inundaciones totales para todo el país, no solamente entre el 2000 y el 2015, sino desde el 70. Y fíjense que la tendencia es bastante similar, incluso más marcada en octubre, que en octubre, y aquí solo inundaciones, era eventos hidrometeorológicos en general, y octubre, por lo general, es el mes que tiene más números de ciclones tropicales. Y bueno, esto simplemente se sobrepuso con los datos de precipitación del Pacífico y del Caribe, que ya les expliqué hace un rato. Y la distribución, muy interesante. El número de inundaciones a lo largo del país, lo mismo. Los que tienen más número de inundaciones están siempre del lado Pacífico, por una cuestión indirecta del impacto de los ciclones tropicales desde la zona sur, el Pacífico Central, incluso el gran área metropolitana, que es donde vive una cantidad importante de la población del país. Por ejemplo, un caso particular de una región que ha sido afectada, que se afecta más o menos en promedio cada 9 años por un ciclón tropical, es la cuenca alta y la cuenca del río Terra, la más grande del país, en la zona sur del país. Aquí es donde se nota, aquí donde está esta estrella, la cuenca más grande del país. Pero esta zona en particular es la cuenca alta del río General, y tiene características que la hacen muy vulnerable para el impacto de ciclones tropicales prácticamente cada 9 años, como les menciono.
Y aquí diferentes estudios y análisis, incluso de los registros históricos de caudales que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad, mencionan lo siguiente. El huracán Juana o Joan en el 88 tuvo un caudal de 597 metros cúbicos por segundo. César en el 96 entre 650 y 700. Este fue basado en una tesis que hicieron en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, ALMA 756, y fíjense, hace exactamente, bueno, casi 2 años, no, casi 3 años, la tormenta tropical Nate llegó a 947 metros cúbicos por segundo. Y aquí hay registros incluso de los años 60 de precipitación, de caudales también. Entonces estamos viendo una tendencia incluso positiva. Esto es un trabajo que está publicado en la revista Geomorphology y ahora en un rato este va a ser uno de los estudios de caso que voy a desarrollar. Este es otro estudio solamente de los impactos hidrometeorológicos en el área metropolitana de Costa Rica. El GAM, que es el Gran Área Metropolitana de Costa Rica, pues suma más o menos unos 3 millones de personas, porque es el 65% de la población. Costa Rica tiene 5 millones de personas. En esta zona es el 14% del territorio de Costa Rica y converge, como les digo, el 65% de la gente. Es una zona, bueno, que esto es básicamente el DEM, ¿verdad? El modelo digital de elevación y estas son las principales ciudades que componen el GAM. Pero ¿qué tenemos? El número histórico de cantones más afectados, pues son Alajuela, son Desamparados y San José, cantones que están del lado Pacífico también. Entonces esto es muy interesante porque se mantiene la tendencia inclusive en el área metropolitana. Y los datos que nos dan el análisis, pues otra vez, nueva tendencia, septiembre y octubre son los años que suman más casos. Ahora, este es el título del artículo, creo que va a estar publicado como en un par de semanas, por si les interesa. Ahora voy a hablar de 2 eventos recientes que en los últimos años he estudiado por medio de mi tesis doctoral y desde diferentes ángulos, tanto desde la geomorfología, de la hidrología y desde la dendrocronología. Fíjense, el huracán Otto en el noviembre del 2016, 24 de noviembre del 2016, representó el 0.4 del Producto Interno Bruto Nacional, solo ese evento. Y la tormenta tropical Nate, 11 meses después, 1.3 del PIB, en un año nada más. Esta es una imagen satelital de la NASA de la llegada o del arribo del huracán Otto en 2016, que él hizo su llegada a Nicaragua, muy cerca de la frontera con Costa Rica, pero luego él cruza toda la zona norte. Y aquí les voy a explicar cuáles fueron las implicaciones y efectos geomorfológicos que tuvo. Este es un trabajo que se publicó el año pasado, hace exactamente un año, en la revista Landslides. Y básicamente, ¿qué fue lo que yo vi o lo que yo empecé a ver relaciones? Básicamente, en esta zona está el volcán Miravalles. Están estos 3 que se ven aquí. Son volcanes, está el Miravalles, está el Tenorio y el Rincón de la Vieja en Guanacaste, la zona norte de Costa Rica, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Pues resulta que empecé a ver algo muy extraño en los 2 volcanes a la par, Rincón de la Vieja y Tenorio. No habían deslizamientos, no hubo impactos tan profundos, tan grandes como si los hubo en el volcán Miravalles. Pues resulta que como unos 5 meses antes, el 2 de julio del 2016, aquí hubo un terremoto de 5.4 de magnitud en la base del volcán. Si ven aquí con las curvas de nivel, este es el volcán Miravalles, este es el Rincón de la Vieja y este es el Tenorio. En la base del volcán hubo un terremoto con una intensidad incluso de 6. Entonces, ¿qué efectos tuvo esto? 43 personas murieron en este huracán a lo largo de América Central y en Costa Rica 9. De esas 9 personas que murieron en Costa Rica, 8 murieron en esta zona, 4 murieron en esta zona y 4 murieron en esta zona. 4 en la parte Caribe y 4 en la parte Pacífico.
Entonces fue un evento que había que estudiar. ¿Qué se estudió? ¿Qué estudié en este artículo? Pues primero entender los patrones de lluvia asociados al huracán. Por medio del Instituto Meteorológico Nacional y el Instituto Costarricense de Electricidad se utilizaron los datos horarios de 35 estaciones meteorológicas. Se utilizó, pues, gracias a la Comisión Nacional de Emergencias, una imagen satelital con datos de resolución de 30 centímetros para poder categorizar todos los deslizamientos que se dieron y flujos de detritos que se dieron en este volcán. Y además se estudió cuáles fueron las características de disparo que condicionó estos 960 deslizamientos que hubo en este volcán. Y bueno, se utilizó un modelo lineal generalizado y básicamente se partía de la idea de que la ocurrencia de los deslizamientos dependía de la distancia de los deslizamientos al epicentro de este terremoto, la lluvia, la altitud y la pendiente. Entonces se hizo una malla, aquí les voy a explicar, se hizo una malla, voy a explicarles esto aquí, de una grilla, una malla de 100 por 100 metros, y cada deslizamiento se puso un punto central y se extrajo. Y esto es lo que se hizo el análisis estadístico, dependiendo del número de deslizamientos reportados en cada una de estas celdas. ¿Cuánto llovió? Pues resulta que sobre el volcán Miravalles se precipitaron casi o incluso más de 300 milímetros en 6 horas, solamente que fue cuando el huracán pasó al norte de Costa Rica. Lo más interesante es que llovió similar en el Rincón de la Vieja, el otro volcán, y en el Tenorio, y las fotografías aéreas nos dicen que no hubo deslizamientos, como lo podemos ver aquí. Las flechas amarillas corresponden tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Entonces podemos ver aquí una serie de deslizamientos que hubo en el volcán Miravalles. Y en los otros volcanes, bueno, aquí no lo muestro, pero no habían evidencias de que hubo deslizamientos ni flujos de lodo. Las imágenes Sentinel son las de mejor resolución a 10 metros en esta zona. Y esta zona, como es prácticamente una barrera de nubes de toda la nubosidad y humedad que viene del Caribe y choca antes de pasar a Guanacaste, que es una región más seca, entonces es muy difícil conseguir buenas imágenes. Por tanto, la información que facilitó la Comisión Nacional de Emergencias, que fue un vuelo pagado por ellos, facilitó y bueno, fue lo que realmente generó este estudio. Bueno, el análisis estadístico, ¿a qué resultados nos llevó? Pues básicamente la lluvia se concentró más o menos entre los 200 y 220 milímetros en esas 6 horas que les menciono que llovió. La altitud de la mayoría de los deslizamientos estuvo entre los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Algo muy interesante es que la pendiente no fue un aspecto que disparara deslizamientos, sino más bien muchos de ellos se dieron podemos decir que entre los 5 y los 25 grados de pendiente. Esto es muy interesante porque la inclinación no fue un factor realmente que condicionara la distribución de los deslizamientos, pero sí lo hace la cercanía con el epicentro. Entre más o menos 3.000 y 6.000 metros o 3 kilómetros hasta 6 kilómetros del epicentro fue donde se dieron la mayoría de los casos. Y mucho tiene que ver con sustratos volcánicos inestables y ya desarrollo de suelos entisoles que básicamente a cierta presión de agua y capacidad de campo simplemente fluyen. Este es un mapa de la distribución, este es el volcán Miravalles, esta estrella es donde fue el epicentro, los diferentes, aquí los vemos en un zoom, los diferentes deslizamientos, y los amarillos son los flujos de lodo que se presentaron. Entonces el modelo que nos dice que conforme más cerca estemos del epicentro, hay un número mayor de deslizamientos, y conforme estamos alejándonos, vamos a tener menos deslizamientos. Estas son algunas fotografías de lo que sucedió durante esos días, durante ese día. Este es el volcán Miravalles viendo hacia el noroeste, y esta es la comunidad de Bijagua, que es esta que vemos aquí en la parte inferior derecha, que pues diferentes flujos de lodo,
la Ares, pues destruyeron muchas casas y aquí fue donde murieron 4 personas. Aquí podemos ver los efectos que tuvo en el volcán, diferentes deslizamientos muy superficiales, porque el sustrato, por lo general, diferentes estudios que se han hecho ahí de profundidad de suelos, mencionan que los suelos no son más profundos de 50 centímetros. Entonces son deslizamientos muy superficiales, pero fueron muchísimos. Entonces generó mucho material. Y hay otro elemento muy interesante que creo que no se ha estudiado mucho y sería interesante estudiar más en nuestros países, y es el efecto de la madera, del lo que se llama el large wood o debris wood, o bueno, la madera en los ríos. Porque resulta que muchísima de esta madera es la que realmente genera las obstrucciones de los canales, destrucción de puentes, destrucción incluso de casas. No necesariamente son los bloques o las rocas, sino más bien son los árboles que realmente generan muchísima destrucción. Entonces, hay una dicotomía aquí que es, por un lado, tengo zonas muy protegidas, pero que no tienen manejo forestal, no sacamos la madera que ya se cayó, que ya está podrida, y al final esos son como balísticos, al final, que funcionan dentro de un proceso de inundación de esta envergadura, y que es un elemento más incluso de riesgo. En esta misma zona, pues seguimos estudiando. Ahora este es un artículo que está en revisión, otro, y seguimos hacia Upala, que es donde está la ciudad principal de este cantón o municipio, que se llama Upala también. Es colindante con Nicaragua. Y bueno, pues el volcán está aquí, en la parte esta sur, donde, cerca aquí donde dice Bagaces. Aquí está Bijagua, fue donde más llovió, que les mencionaba, como entre 200 y 300 milímetros durante ese día, digamos, el 24 de noviembre. Pero en la zona baja, donde hubo las mayores afectaciones económicas, pues ahí no llovió tanto. Estas son pues, unas unidades geomorfológicas que desarrollé, básicamente la zona del volcán, ¿verdad? Complejos volcánicos, tenemos la zona de Piedemonte y tenemos todo lo que es unas grandes planicies aluviales. Es muy interesante porque esta zona naturalmente es una transición, aquí en el límite entre Costa Rica y Nicaragua es una transición de una serie de humedales amplios, muy grandes, que dan hacia la reserva de Indio Maíz, y es como un buffer, como una zona de transición con el agua de Nicaragua. Naturalmente tiene una importancia ecológica y hidrológica vital, pero claro, toda esta zona norte de Upala ha sido pues, deforestada primero hace muchos años para el cultivo del arroz, el frijol, que es una zona muy característica de frijolares y de arrozales, pero en los últimos 10, 15 años se ha desarrollado el cultivo de la piña de una manera muy extensiva, y al final esto tuvo que ver en la manera en que la inundación se desarrolló. Como pueden ver, aquí son las zonas que se inundaron, pero hubo algo muy interesante que la gente mencionaba en Upala. Nosotros fuimos como 2 semanas después del huracán, y la gente mencionaba que no se inundaba de aguas arriba hacia abajo, digámoslo así, sino como que era un efecto, digamos, como rebote o embudo. Algo pasó que resulta que, claro, estas zonas naturalmente son reservorios de agua, colapsaron porque ya no tienen esa capacidad, porque esas zonas ahora son de cultivo, y generaron cosas como estas. Como podemos ver aquí abajo, las zonas de donde estaba la piña, donde estaban los arrozales, pues fueron las que se llenaron de agua, se inundaron y generaron las peores pérdidas en el sector agro. La parte alta son la zona de Bijagua, la que más bien fue afectada por debris flows o por la Ares en el sector de Bijagua, y como podemos ver muchos troncos de árboles, ¿sí? A lo largo de todo el canal. Estas fotografías, debo hacer mención, que le pertenecen a la Comisión Nacional de Emergencias y fueron facilitadas por el geólogo Blas Sánchez. Es importante esto también mencionarlo. Y bueno, podemos ver, esto fue inmediatamente después del evento. Hasta ahí explico lo que fue el huracán Otto, que fue en noviembre de 2016. Un año, digamos, después, sucede la tormenta tropical Nate. Entonces, esto afecta a Costa Rica. En su paso mueren 43 personas, en Costa Rica 11. Y bueno, esta tormenta representó el 1.2% del Producto Interno Bruto. Esto lo reportó Alice Brenes y
Pascal Giraud en el Estado de la Nación de 2018, unos meses después. Y bueno, generó muchísimas, de nuevo, impacto en la zona sur de Costa Rica, sobre todo en Pérez Celedón, la zona que les voy a hacer aquí hincapié. Y bueno, se destruyeron puentes, caminos, se incomunicaron comunidades, que es lo que comúnmente sucede. Este evento tuvo unas 2 semanas previas de lluvias continuas. Estos son condicionantes que es importante tener en cuenta en los sistemas de emergencia, los sistemas de alerta temprana también, porque esto lo que hizo fue simplemente disparar el evento. Se registraron desde más o menos 400 milímetros de lluvia en 5 días en Pérez Celedón. Vean que no necesariamente tiene que llover como llovió con el huracán Otto para que se generen condiciones similares. Aquí les voy a pasar un pequeño video de cómo se veían esos eventos de lluvia. Este es un evento que, como les menciono, sucede más o menos cada 9 años, de acuerdo a los últimos nada más 32 años, digamos, de datos. Pero la idea es entender mejor cuáles son los periodos de retorno de eventos como estos en diferentes cuencas, porque Costa Rica, así como toda la región centroamericana, eh, todas las cuencas funcionan de manera distinta y reaccionan de manera distinta dependiendo de su morfología, dependiendo de la sombra de lluvia, de un montón de patrones. Volvemos a esta imagen que les presenté hace un rato. Estudiamos, en este estudio es un estudio de caso, estudiamos 3 zonas en esta zona de Pérez Celedón, esto cerca de Rivas, que es una zona que recurrentemente se inunda. Tomamos muestras de las heridas de los árboles, hasta dónde llegó la inundación. Esto es un método que se llama dendrogeomorfológico, que básicamente se utiliza en los árboles como proxies, como indicadores de hasta dónde llega la inundación. Este artículo es reciente, es de mi tesis de doctorado y se publicó ahora en marzo, es bastante reciente. Y en 3 zonas utilizamos esto. El método se resume en que volamos, bueno, primero se toman las muestras, al menos unos 30 árboles en ambos lados del río, en secciones no mayores de 1 kilómetro de largo por el ancho del río. Se vuela el dron, tenemos estos paneles aquí a la derecha son básicamente los modelos de elevación o de superficie digitales tomados con el dron. Y tenemos aquí, lo combinamos con datos de estaciones meteorológicas que hay aquí, los cuadros en anaranjado, en naranja, y bueno, y tenemos también aquí hay una estación hidrológica, que es la que reportó aquellos caudales que les mencioné hace un rato. Es el artículo, por si les interesa, se llama así, Dendrogeomorphic Reconstruction of Floods in a Dynamic Tropical River, y bueno, ese está en Geomorphology. Al final tienen mi correo y ahí se los puedo pasar. ¿En qué se basa este método? Pues que la profundidad la profundidad de la tabla de agua, pues a la hora que sucede va dejando diferentes rastros que son heridas en los árboles. Y aquí, como me pueden ver ahí subido en este árbol, pues uno mide hasta qué altura llegó la inundación, y es una marca que queda ahí durante unos meses. Esto tiene que tomarse pues rápidamente, es posterior a la inundación, porque estas marcas se pueden confundir con otras cosas, como ramas que se quiebran o otra inundación, etcétera. Entonces, una vez que tenemos estos datos tomados en campo, basados en este método, se hacen los vuelos con el dron y luego con un modelo hidráulico se van haciendo diferentes entradas de inundación, 100, 200, 300 metros cúbicos por segundo, hasta buscar el error medio cuadrático para poder ajustarlo con lo más cercano a la realidad de lo que pasó. Entonces, básicamente fuimos a los 3 sitios y podemos ver que hay diferentes árboles con diferentes heridas. A veces puede ser a 1 metro, a veces pueden ser a 2, 3 metros, a veces pueden ser a 4 metros, dependiendo de diferentes zonas en el río. Por ejemplo, esto es sobre el canal. Este árbol había crecido en esos 9 años que les digo, entre un evento muy grande y el otro, y creció aquí. Y claro, esta herida es de 4 o 5 metros de alto respecto a su base. Pero hay otras zonas en las orillas que tal vez es medio metro, 2 metros. Entonces, ¿en qué se basa este método? Pues básicamente con la vegetación riparia
se hace un mapeo rápido geomorfológico para entender cuál es la posición geomorfológica que tiene ese árbol que se está tomando muestra. Se toman datos con GPS lo más preciso que se pueda. Se toman las muestras en campo, que son medidas las alturas, y si las especies marcan anillos, se pueden incluso tomar muestras de las especies para después ver la recurrencia de eventos de acuerdo a los anillos de los árboles. Se pueden utilizar desde las raíces, se pueden utilizar las ramas, se pueden utilizar el tronco. Esto es la parte dendrogeomórfica o dendrogeomorfológica. Y con esto se calcula el error medio cuadrático. Por otro lado, están los pasos que son más hidráulicos, que básicamente son generar el coeficiente de rugosidad, los parámetros hidrodinámicos, el vuelo con el dron, que es básicamente ahí es la base del modelo, las diferentes corridas del modelado hidráulico, hasta que se puede determinar cuál es el más preciso, y a partir de ese se determina la profundidad, la velocidad y el número de Froude, que básicamente es rugosidad del canal. Se le aplica, se utiliza el error medio cuadrático, se aplican unos métodos de regresión lineal generalizada, y con se calcula, que se define cuál es el modelo que más se ajusta, como un modelo, acá hay que Information Criteria, y con eso determinamos cuál fue el caudal en esta zona. En estos 3 sitios tuvimos estos datos, entonces básicamente los puntos son los árboles que se utilizaron, y cada uno de estos puntos pues tiene un error, una desviación absoluta, basado en los modelos y basado en lo que se vio en campo. Entonces tenemos 3 zonas con alta resolución donde podemos decir, bueno, tuvo un caudal de 636 metros cúbicos por segundo en ese evento. El B tuvo 455 y el C, que es una sección mucho más amplia, tuvo incluso 1249. Es interesante que tiene mucha relación con los 949 metros cúbicos por segundo que reporta el Instituto Costarricense de Electricidad. Además, este panel de aquí es profundidad, el panel central es la velocidad, y el panel de la derecha es esa rugosidad, el número de Froude. ¿Qué resultados finales dio? Bueno, dependiendo de la posición geomorfológica que tienen, hay ciertas zonas que muestran un error mayor o menor. Por ejemplo, los cutbanks, o estos son los bancos, terrazas, son los que tienen un error menor. Es decir, la próxima que uno quiera hacer un muestreo como hay que tratar de tomar más muestras en estas formas de relieve, más que, por ejemplo, que en las barras o que en los canales rectos. ¿Por qué? Porque son más inestables, son zonas que se mueven más por una dinámica fluvial común, más sobre todo en ambientes tropicales que son tan dinámicos y cambiantes. Luego, ya con el número de Froude, ¿verdad? Que es esa rugosidad del canal, y el error cuadrático, ¿verdad? La media del error cuadrático, pues se vio que también, dependiendo de la posición geomórfica, es mejor utilizar los CB, que el error es menor, que son los cutbanks, que al final son los bancos o terrazas. Es decir, los bancos y terrazas aluviales son mejores tomar muestras de árboles golpeados por una inundación que buscar en los canales rectos o que buscar las barras de meandro o las barras. Luego, sobre esta misma línea, hemos seguido ya a nivel regional. Esta es la cuenca más grande de Costa Rica, es la cuenca del río Terra, y aquí tenemos datos que nos facilitó el Instituto Costarricense de Electricidad, que son estos triángulos amarillos, son las diferentes estaciones hidrológicas. Algunos se preguntarán, ¿y por qué hasta donde dice PA, que es Palmar Norte, y no hasta el mar? Bueno, porque a partir de aquí es el humedal Terra-Basierpe y tiene otra condición, es un delta, y es diferente la dinámica de deposición que hay aquí. Entonces se toma hasta acá, hasta Palmar Norte. Y además se le suma los 7 sitios, estos que son los cuadros anaranjados o naranjas, donde nosotros fuimos a muestrear e hicimos este mismo método del artículo que les estaba explicando, pero en 7 lugares a lo largo de la cuenca. Estos 3 que son los que originalmente se estudiaron, tenemos otro en San Pedro, otro en Río Volcán y 2 en la cuenca del río Cotobruz. ¿Qué resultados preliminares tenemos? Estos son resultados que están en este momento, los estoy trabajando justamente durante estos días. Pues tenemos que se logró determinar por ejemplo, periodo de retorno para toda la cuenca. Hubo un evento
extraordinario para toda la cuenca, que fue el huracán César en 1996, y les comento que, por ejemplo, en la estación de Palmar Norte se registraron 13.500 metros cúbicos por segundo. Verdaderamente una locura de agua lo que pasó debajo de ese puente. Y un evento como ese, qué nos dice esta curva de periodo de retorno? Que básicamente un evento como ese sucede aproximadamente cada 100 años. Ahora, los datos históricos, vamos a ver, los datos instrumentales estaban desde el año 60, 62, que tenían datos el el Instituto Costarricense de Electricidad, mientras que nosotros el dato que teníamos histórico solamente fue el dato de los árboles que tomamos de esa inundación muy fuerte que hubo en el año 2017. No tenemos otros. La idea de este estudio, además de entender los periodos de retorno, también es generar un análisis de la exposición. Decir, bueno, tengo cuánto se inunda, tengo las zonas que se inundan, pero ¿cuál es la población que está expuesta? Son puentes, son caminos, son casas, son cultivos, etcétera. Y la vulnerabilidad. Estas zonas son de la zona sur de Costa Rica, es de las zonas menos desarrolladas del país, con comunidades indígenas, comunidades que son dependientes de monocultivos y muchas zonas que evidentemente, por tanto, tienen un desarrollo menor. Entonces, la vulnerabilidad va a ser mayor. Y al final, determinar, que ese es el fin máximo de este artículo, es determinar el riesgo de inundaciones de toda esta cuenca. Este es el último artículo de mi tesis doctoral. Para cerrar, les voy a dar una clase de reflexión, algo así, de la gestión del riesgo en Costa Rica, pues no solamente asociado con los ciclones tropicales, sino una cuestión un poco más amplia. Básicamente que desde los 90 sabemos que, bueno, desde antes, pero que los desastres no son naturales. Costa Rica es un país geológica, hidrometeorológica y antrópicamente muy dinámico y es cambiante. Tenemos un problema grave, no solo en Costa Rica, en toda la región, Latinoamérica hablemos, y en los países en desarrollo en general, que el ordenamiento territorial es limitado o incluso nulo. Es muy común en todos estos estudios que la infraestructura vial son la infraestructura pública más afectada por los ciclones tropicales y por los desastres en general. Pues el país, hay una dinámica cambiante, hay mayor vulnerabilidad, los efectos sociales, que haya muchísima más gente en pobreza, pues genera más vulnerabilidad, exposición. Tenemos cambio climático, tenemos características cambiantes de procesos multidecadales, anuales y a veces interanuales. Pareciera observarse una tendencia de más pérdidas económicas a nivel nacional cuando hay un evento como esto. Vimos en 2016, vimos en 2017, también tenemos volcanes, erupción volcánicas, terremotos, a los cuales se le dedica mucho dinero para su investigación, lo cual es muy bueno, pero no hay que dejar de lado también las dinámicas hidrometeorológicas, las cuales, como les mencionaba, representan el 90% de los desastres registrados en el país en los últimos 50 años. Y estos tienen un efecto en el desarrollo nacional. Evidentemente, este dinero que estamos utilizando para reconstruir no se está utilizando en desarrollo nacional. Por tanto, es un retroceso en el desarrollo. ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar? Desde lo que nosotros hacemos, desde la geomorfología, desde la geografía, la geología y ciencias afines. Bueno, los desastres no se pueden evitar. No hace mucho por ahí veía un video que hablaban cómo evitar un desastre. Bueno, un desastre no se puede evitar. Se pueden mitigar, nos podemos adaptar. Hay que mejorar la cartografía base, eso es fundamental. Estamos haciendo cartografía con mapas base muy limitados y por tanto esto nos limita para hacer análisis de calidad. Ahora estamos implementando que los drones, el LIDAR y todo, pero son tecnologías que son paulatinamente aplicables. No podemos hacer el cambio de una sola vez. Y son a escalas no nacionales, son a escalas de estudios particulares y ahí va a privar mucho el interés del investigador, qué zona quiere estudiar y cuál no. Hay que aumentar, esto es fundamental, los estudios de vulnerabilidad, exposición y riesgo, pero no se trata simplemente de discusiones teórico-conceptuales del riesgo, de la vulnerabilidad, la exposición, sino medir. Hay que medir, hay que llegar y medir por distrito, por cantón, por comunidad, cuál es la vulnerabilidad. Y los mejores que saben esto son las asociaciones de desarrollo locales, los comités de distrito,
La gente local, los que saben cuáles son los problemas y cuál es la vulnerabilidad y la exposición que ellos tienen. Y así se puede empezar a calcular riesgo. Claro que tiene que ir a la par de generar mejores mapas de amenaza y mejores índices de amenaza. Por tanto, cuando ya empezamos a tener esto, podemos llegar a ya pensar a generar un perfil, por ejemplo, de riesgo nacional de todo el país. Esto tiene que ir de la mano necesariamente con la Comisión Nacional de Emergencias, que es el ente oficial en el país, las universidades, tiene que ir de la mano con las universidades, que lo que se genera en las universidades sea de interés para la Comisión Nacional de Emergencias y viceversa, y que haya una continua colaboración. Las instituciones públicas, que también generan información que es base para los diferentes estudios del riesgo, tienen que ser más abiertas a generar, a que los datos que generan, que al final los paga el erario público, sean de acceso para la gente que está haciendo investigación. A veces es todo un calvario solicitar información que al final es para mejorar la situación, no es para generar dinero o para lucrar con ella. Esto es un punto que es fundamental y tenemos que ir más en esta onda más abierta de que los datos tienen que ser abiertos. Estamos en ese cambio, pero no es fácil y es lento. La coordinación estatal y municipal. De nada nos sirve si llegamos incluso a desarrollar una ley que es necesaria de ordenamiento territorial si no hay una coordinación con las municipalidades. Las municipalidades, por ley, en Costa Rica, son las encargadas de su territorio y por tanto son las que deciden cómo ejecutan y qué decisiones toman. Por tanto, las municipalidades tienen que tomar decisiones pensando en las cuencas hidrográficas y pensando también, bueno, las que tienen zona del mar, las que tienen límite con el mar, las zonas de marítimo terrestres, cómo las administran y que sea una cuestión holística, integral, no se puede estudiar las cosas separadas, que pienso que al final esto puede generar un error, porque hay diferentes métricas, diferentes índices y el relieve y la dinámica terrestre no funciona separada. Y bueno, aquí lo pongo incluso en mayúsculas, que es las municipalidades, esto es fundamental. Algunos, bueno, este mismo resumen que les estoy dando aquí con estos 4 líneas que son los desastres no naturales, la dinámica es cambiante, cómo mejorar y la coordinación estatal con las municipalidades. Esto se publicó, un artículo de opinión que publiqué, bueno, me publicaron en esta página web que se llama delfino.cr y el título se llama así, Reducción de Desastres y Desarrollo Nacional, hace como 2 semanas, por si lo quieren buscar y les interesa. Es corto, son 500 palabras. ¿Qué es la cartografía que tenemos hoy día y por qué hago tanto énfasis en esto? Esta es la cartografía base que tenemos de la Comisión Nacional de Emergencias en esa zona que les di varios ejemplos, en la zona de Rivas. Pues esto, si yo se lo doy a un alcalde, ¿qué va a saber? Digamos, ¿qué puede hacer? Ah, aquí se inunda, no hay diferentes grados de, de susceptibilidad a inundación, de deslizamientos, no se sabe absolutamente nada, solamente que hay una zona que es inestable para inundaciones y unas fallas, y esto es lo oficial, les enseño que esto es lo oficial. No lo critico, pero es lo que hay. En honor a esta información, la puse en un sistema de información geográfica con curvas de nivel a 1.25.000 y pues no mejora mucho. Y entonces, claro, con esto es que se están tomando decisiones en las municipalidades. Es muy limitado. Este ya es un trabajo que es de mi maestría, que se realizó en México, en la UNAM, con el doctor José Juan Zamorano, y ya es otra cosa, ya es con escala 1.25.000, con geomorfología, con análisis morfométricos, y ya podemos obtener zonas incluso diferenciadas. El azul oscuro son zonas que se inundan todos los años, el celeste un poco más oscuro son zonas que se inundan cada 5 años, y ya las extraordinarias son las zonas en celeste clarito. Entonces ya vemos diferencias, igual, lo mismo para zonas de deslizamiento. Rojo son zonas que ya se han visto deslizamientos que se han activado, naranja zonas vulnerables y amarillo zonas potenciales. Y luego bajar de escala, por ejemplo, aquí esta zona donde dice Pueblo Nuevo, aquí arribita el norte de este mapa, es esta que les enseñé hace un rato. Entonces veamos cómo las escalas pueden mejorar. Es posible. En un país como Costa Rica, en cualquier país de la región. ¿Qué se ocupa? Ganas de trabajar, porque al final esto es un vuelo con dron, modelos muy sencillos, todo es código abierto, todo es, ¿cómo se llama? Open access y abierto. Y esto se puede generar modelos de inundación, incluso saber la recurrencia de estos procesos por medio de estos estudios de análisis de inundaciones regionales y la determinación de los periodos de retorno. Esta cuenca, que es de 316 kilómetros cuadrados, solo esta,
pues aquí podemos saber cómo se distribuyeron todos esos eventos de acuerdo a las estaciones meteorológicas y un evento extraordinario, más o menos cada 100 años, con una credibilidad del 95%. Bueno, muchísimas gracias. Como parte de estas instituciones, les agradezco mucho por participar hoy en esta charla. Este es mi correo electrónico. Si tienen dudas sobre la Asociación Costarricense de Geomorfólogos, sobre el trabajo que he hecho, sobre los artículos, ese es mi correo. Y bueno, siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas y de comunicarse conmigo cuando gusten. Muchísimas gracias.